Voy a explicar un poquito, voy a retomar un poquito los puntos importantes sobre el homeschool, la parte legal en México y bueno, ¿qué hacemos nosotros con la parte de la certificación? En México, yo sé que algunos ya lo han tomado, pero vamos a hacerlo para poder tener el panorama global. Si alguien ya vio el curso que tenemos en YouTube del ABC del Homeschool, va a poder entender más todo esto con claridad y si no, les invitamos a que lo vean, les vamos a dar ahí el link. Es un curso completo que viene muchos apartados sobre, ahora sí que los principios del homeschool. Si tú ya lo viste, ahí ponme en el chat que ya lo viste también para que te mandemos muchos corazones para verlo. Y bueno, en México, la educación en el hogar no está reconocida por nuestro organismo que es la SEP, la Secretaría de Educación Pública. No está reconocida como una forma de educación de los niños. Al no estar reconocida, no está regulada. Regulada quiere decir que ellos tendrían que dar un seguimiento para corroborar que los niños están siendo educados en el hogar. No existe tal cosa. Nosotros nos regimos bajo lo que le llamamos un vacío legal, donde no está regulada, pero tampoco está prohibida. Hay países como Alemania, donde está prohibida ese tipo de educación, o en España está muy controlada, y hay otros países donde está regulada, como Canadá y Estados Unidos. México hay un vacío legal. No hay sí, pero tampoco hay un no. De hecho, el año pasado acaban de incluir la palabra homeschool dentro de las leyes como una forma alternativa de educación. Eso es bueno porque así nos están indicando que pues es una forma, no la están reconociendo, pero la están identificando. Le están dando, digamos, un lugar. Eh, de ahí viene que nosotros, bueno, buscamos, no podemos tener un certificado de forma directa. Yo no puedo ir a la SEP y decirles, oigan, no voy a llevar a mi hijo a la escuela, voy a hacer homeschool con él o lo voy a educar en casa, porque no está reconocido, no está regulado y pues no es ni legal ni ilegal. Estamos en ese vacío. Ahí en el ABC del homeschool, les recomiendo que lo vean. Les explico más a detalle las leyes que hablan sobre la educación, tanto las leyes constitucionales como también las leyes que maneja la Secretaría de Educación Pública y por qué hay un vacío, o sea, por qué o sea, nadie nos dice que sí ni que no se puede. Entonces ahí, para que más detalles, ahí les recomiendo que lo vean. Entonces, bueno, nosotros, ¿qué hacíamos anteriormente o cuál era nuestro principio? Teníamos dos opciones como familias que educaban en el hogar. Lo voy a hablar hasta antes de pandemia. Antes de pandemia, ahorita explico por qué es el antes de pandemia, teníamos dos opciones que eran muy viables y muy concurridas por las familias que educamos en el hogar. Una de ellas era certificar a través de las escuelas sombrillas. Las escuelas sombrillas son escuelas de Estados Unidos Ay, déjame que oír. que proveen a todas las familias que quieran inscribirse con ellos de certificados que avalen la educación de los pequeños. ¿Cómo se hacía esto? Como en Estados Unidos sí está regulado, allá hay escuelas sombrillas que cobijan a las familias homeschool, tanto de ese país como de otros países donde ellos puedan aplicar o bueno, que esté en su listado de países donde aplican y México estaba dentro de ellos. Entonces yo como familia homeschool les escribía y yo les podía decir, ok, voy a hacer homeschool, me quiero inscribir con ustedes. Se inscribían, yo no me dan un currículum, yo mando evidencia de lo que ellos, de lo que mis hijos están aprendiendo, mando evidencia de que hay un seguimiento, de que sí están llevando a cabo una educación en casa, y ellos me mandan un certificado como si hubieran estudiado en Estados Unidos. Ese certificado lo llevábamos a la SEP y lo revalidaban, se hacía una revalidación de estudios. Es decir, teníamos esas familias doble certificado, Estados Unidos y México. Era un proceso, o sea, no era así que digas, uy, qué rápido era, pero era un proceso viable, un proceso que hacían muy comúnmente las familias que educaban en casa. Y teníamos la otra opción que era la nacional. La nacional era a través del INEA. El INEA es el instituto que está creado para la educación de los adultos, es decir, todas aquellas personas que no tuvieron acceso a la educación en sus
edades correspondientes, preescolar, primaria, secundaria, no tuvieron acceso a la educación, pero que quieren tener sus certificados y poder hacer la preparatoria, poder hacer la universidad. Para eso se crea el INEA. Realmente INEA no es un organismo que esté hecho para los homeschool, no, es para las personas adultas que no tuvieron acceso a la educación. Pero dentro de esa atención tenían un programa que se centraba en los pequeñitos de cierto rango de edad para apoyar a que validaran sus estudios. Estos pequeñitos eran el objetivo de este programa que conocemos coloquialmente como 10-14. ¿Por qué? Porque era un rango de 10 a 14 años. Eh, para certificar primaria y a partir de los 15 para certificar secundaria, este programa era su objetivo original, era atender grupos vulnerables, ¿no? O sea, tampoco era para los homeschool, pero nosotros nos hacíamos valer para ellos. Y claro que el gobierno, o sea, realmente la educación en México, si nosotros nos ponemos a evaluarla, pues no tiene, el gobierno no tiene aún los suficientes recursos como para asegurar que está cumpliendo con el derecho constitucional de los niños de recibir educación gratuita, porque no hay suficientes escuelas. Y tal vez si muchos de aquí estamos en zonas urbanas o rurales, pero no marginadas, donde no hay ese acceso a la educación, son esas escuelas, las escuelas marginadas. Ahí es complicado. Hay pequeñitos que no hay escuelas cerca de su comunidad, no hay escuelas cerca de donde ellos viven, tienen que caminar bastante y algunos desertan, hay mucha deserción. Entonces crearon este programa pues para poder acoger a todos estos pequeñitos. Entonces no estaba pensado para los homeschool, pero nos funcionaba para eso. Viene pandemia y con la pandemia se hizo una digamos, una popularización del homeschool, donde muchos papás pues empiezan a atender a los pequeños en casa, se empieza también a deformar el concepto de educación en casa porque muchos empiezan a decir hago homeschool cuando lo que hacen es educación en línea, que es diferente a la educación en línea, que es se sienta muy pequeño frente al monitor a recibir clases, es diferente a lo que normalmente tenemos concebido como homeschool, que es hacernos cargo de la educación de ellos. Y bueno, entonces empiezan las escuelas se van en línea y empieza a ser así como todo un revoltijo de conceptos. Pero ¿qué pasa? Terminando la pandemia, muchos pequeños no regresan a casa y la cantidad de familia a casa, perdón, a la escuela, se quedan estudiando en casa. Y la cantidad de familias que hacen homeschool se eleva bastante el número. Esto da un punto rojo, un foco rojo a las autoridades de por qué los niños no están regresando a clases. Se hizo muy popular el homeschool, muchos pequeñitos, y algo que yo les comento bastante porque quiero que nos pongamos en ese lugar. Muchos pequeñitos no regresaron porque hicieron homeschool, es verdad, porque ahora hacen homeschooling, están con sus papás, eso es verdad. Pero hay un sector de la población que no está haciendo homeschool, que no regresaron porque es un sector vulnerable, son pequeños vulnerables que ya sea por el índice de pobreza, ya sea por el maltrato infantil, ya sea por la explotación laboral o por varios aspectos en su vida que ellos sí viven, que es una realidad para ellos, es por el motivo por el cual no regresan a casa. Tal vez en pandemia salieron a trabajar para ayudar a los ingresos en casa y ahí se quedaron y ya no regresaron a las aulas. Entonces, mmm, la, las autoridades no nos tienen a nosotros ubicados como decir, ok, es que todos los que no regresaron son homeschoolers. No, no es así. Algunos son homeschoolers, pero otros no lo son. Otros son pequeños en estado vulnerable. Y a esos pequeños hay que cuidarlos, hay que protegerlos y hay que ayudarles. Entonces, las autoridades, bajo esta primicia, a ver, aquí en México, yo autoridad, en México el homeschool no existe, los que no regresan es porque son vulnerables. Entonces, bajo esa primicia, ellos pues intentan obligar a las familias a regresar a los pequeños a las aulas. Y una
esas formas, pues es bloqueando las alternativas que teníamos, como los programas que habían en INEA, que nos ayudaban a nosotros, nos proveían el tener certificados que avalaran su educación. Ahí por ahí, si alguien quiere abrir su cámara, nada más para ver que me están acompañando y también así los voy ubicando, estaría genial. Así ya voy, así ya no me siento tan sola. Que cuando daba clases yo decía, sí, sí, ya pensé que como dicen, ¿no? Que cuando los maestros dábamos clases en línea estábamos invocando nada más. Porque sí, ay, gracias, qué lindas. Así ya las veo. Hola, Eva. ¿Cómo estás, Eva? Bien, 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 muy bien, muchas gracias aquí. Interesados con el tema de las certificaciones y los cambios, porque justamente me comuniqué con gente de Linea la semana pasada. Ciari acaba de cumplir 10 años en octubre, bueno, finales de octubre, entonces les dije, bueno, ya en enero con calmita, y me dijeron, sí, pero espéranos porque la próxima semana tenemos justamente juntas con las autoridades para ver de los cambios y pues me dejaron en stand-by. Entonces, pues bueno, por eso estamos Ya. por aquí, para Sí, informarnos bien. muy bien, Eva, me da gusto verte. Muchas gracias. A todos ya los vi. Muchas gracias por acompañarme y gracias por abrir su cámara. No te preocupes, Lau. Entonces, y así como a Eva, a muchos nos dejaron, ¿eh? En esta y ahí nos van a dejar otro ratito. Y ahorita les sigo explicando el por qué. Entonces, bueno, de aquí surge que varios pequeñitos no regresan a las aulas y es esa alerta, ¿no? Que tienen las autoridades. Yo, ¿por qué se los quiero explicar así? Porque quiero que entendamos que no es un atentado directo contra el homeschool como tal, o sea, sí también lo quieren quitar porque pues no está regulado, pero tampoco lo pueden quitar porque tampoco, por así decirlo, o sea, ni hay un sí, ni existimos ni no existimos. Pero el punto aquí importante que nos concierne a todos como sociedad, sí son esos pequeños vulnerables, esos que sí están en una situación vulnerable. Entonces, por ellos es que se toman sobre todo estas decisiones. Eh, Se tenía todavía hasta justamente, así decía octubre, si todavía se hubieran inscrito los pequeños un mes antes, todavía se podía hacer esta parte de certificar. A nosotros en el mes de octubre fue cuando ya no pudimos hacer más. ¿Y por qué digo nosotros? Bueno, les voy a explicar de dónde viene esto. Nosotros como comunidad de recursos homeschool, la que está aquí en zona metropolitana, toda esa parte que se acercan a través de nosotros, las familias, hay una persona, había, porque también cambiaron personal, bueno, fue todo un cambio, que nos apoyaba bastante. Es una persona que comprendía el homeschool, comprendía a las familias y no nos ponía trabas para hacer todo el proceso. La verdad es que nos facilitaba muchísimo la vida. Quienes lograron certificarse tuvieron una experiencia muy padre en el INEA. Y hay otras experiencias que no están padres con otras personas. Les voy a explicar por qué. Cuando tú hacías INEA, cuando tu pequeño cumplía 10 años cumplidos, podías inscribirlo en el programa para que pudiera presentar exámenes por módulos, por materias, para que por medio de ese examen se comprobara que tenía el conocimiento necesario y así se le fuera dando su certificado. ¿Qué pasaba? Bueno, no era gravoso realmente el proceso. Yo les voy a explicar cómo lo vivíamos aquí en la comunidad. Cuando hay un asesor que te apoya, el proceso era muy llevadero. Se entregaban papeles, de hecho él no los aceptaba todo por en digital, la inscripción en digital. Nos mandaba guías de estudio, los pequeños estudiaban, se formaban, iban y presentaban su examen y si lo aprobaban, se pasaban al siguiente módulo, a las siguientes materias, al siguiente nivel. Si no lo aprobaban, repetían ese, nuevamente volvían a estudiar las guías, etcétera, y se volvía a pedir fecha de examen, el pequeñito iba y lo presentaba. Al menos con nosotros en la comunidad, el asesor que nos apoyaba lo hacía de esa forma y de verdad que no saben lo llevadero que era. Era muy sencillo. Habían otros asesores en otras sedes de línea, eso dependía mucho del asesor, que lo hacía muy cansado. De verdad que muchos papás me hablaban, hubieron algunas mamás que hasta lloraban porque ya no podían con el proceso de INEA. Se los habían hecho tan cansados, los obligaban a ir a clases todos los días, los obligaban a llenar libros, o sea, libros muy pesados y era así de tienes que llenar este libro en 15 días y hacer tu examen. Entonces, eso lo definía el asesor, más que nada. Decía, miren, a un asesor
les cobran, ellos les pagan, perdón, por pequeñitos que tienen inscritos. Entonces, pues te hacen el proceso largo, pues para seguir teniendo ese ingreso, pero lo hacían muy pesado. Entonces, bueno, acá tuvimos esta experiencia de que nos apoyaban bastante en INEA de la Ciudad de México y todavía teníamos una experiencia más con los CEDEX. Los CEDEX en tiempos de pandemia son escuelas que solamente están en la Ciudad de México, pero en tiempos de pandemia estuvieron aceptando pequeñitos de toda la República. Ellos trabajaban con el mismo programa de INEA, pero ya eran, digamos, que eran un intermediario. Su objetivo eran los mismos, personas que no tuvieran acceso a la educación, etcétera. Era el mismo objetivo, pero eran intermediarios. Ellos daban clases en línea, te ayudaban a reforzar. De hecho, mi hijo certificó con CEDEX y la verdad es que estuvo muy llevadero, todo fue en línea y todo estuvo muy bien. Pero de repente a CEDEX le quitaron, ya no le dejaron seguir aplicando los programas de INEA para certificar primaria. Eso fue raro y un año después los quitaron en INEA. Entonces, les quería explicar cómo era el panorama general de INEA, porque para todos lo traemos como muy ubicado, todos los homeschool lo traemos muy ubicado. ¿Qué pasa? A partir de estos últimos años, a nosotros lo fueron haciendo paulatino, es decir, en algunos estados lo hicieron antes, en algunos lo hicieron después. A nosotros nos tocó aquí en Ciudad de México, que tengo entendido que ya fue de las últimas donde lo aplicaron, que lo hicieron en octubre, donde ya no se permitió que los pequeñitos eh, se inscribieran al programa y que presentaran exámenes. Entonces, esa es realmente la actualización. ¿Qué es lo que viene a partir de aquí? El programa que conocemos como 10-14, que les digo que así le llamamos porque es de los 10 a los 14 años, tenían oportunidad de presentar exámenes de primaria para obtener el certificado de primaria, ya no está siendo viable para nosotros porque ya se detuvo el ingreso. El programa existe, pero el ingreso ya no es sencillo. ¿A qué me refiero? Todavía hasta la semana pasada permitían el ingreso, por ejemplo, a atletas y artistas de alto rendimiento, pero hoy, una semana después, ya ni a ellos se les está permitiendo el acceso. Se está forzando a que todos que quieran, bueno, si digo quieran, los que tengan algún cierto temor, etcétera, regresar a sus pequeños a las aulas, ¿no? Que ese es el objetivo de las autoridades, que ya platicamos el por qué. Entonces, ahorita nosotros ya no está la opción de certificar a los 10 años la primaria. ¿Cuál es la opción que tenemos ahorita? Certificar hasta los 15 años cumplidos. Y eso es hasta ahorita. Hoy en día, el otro mes, en un año, pueden cambiar las reglas. El programa existe. Aquí lo que hicieron fue bloquear el ingreso. Ya no se inscribe como antes. Antes nos pedían una carta de exposición de motivos y nosotros podíamos hacer una carta donde describíamos por qué motivo mi hijo no está yendo a la escuela, ¿no? Y realmente no había mayor problema. Nunca encontré una familia donde me dijeran, no, es que sí es muchísimo el problema. No. Habían asesores de INEA que apoyaban el homeschool y nos las hacían muy fácil. Habían otros que decían, no lo apoyo, pero es mi trabajo. Y habían otros que sí cerraban la puerta, pero tú te ibas a otra sede cerca de tu casa y se acabó el problema. Pero ahorita, aún aquellos que nos apoyan como homeschool, ya no pueden hacer el ingreso a las familias. Homeschool no puede ser tan fácil. Bueno, hasta hace una semana que dejaban ingresar. Yo estoy hablando de ahorita en donde nos están dando la parte del acompañamiento. Hasta hace una semana que donde podíamos ingresar todavía a chicos deportistas o artistas de alto rendimiento, les pedían una carta de gobierno, no podía ser de un sector privado, sino de alguna institución gubernamental que avalara que eran un chico de alto rendimiento. Hoy, en esta semana, ya tampoco a ellos se les está dando acceso. Les repito, el objetivo de ellos es que todos regresen a las aulas y pues es una forma pues como de presionarlos. De aquí, ¿qué es lo que pasa o qué nosotros podemos hacer? Es esperar hasta los 15 años si se certifican con 15 años cumplidos primaria y secundaria. Voy a retomar una parte, hacer un paréntesis aquí y les voy a retomar lo de las escuelas sombrilla, porque hay muchos puntos que quiero dejarles, bueno, o sea, que los tengan en consideración porque de repente nos agarran en curva ciertas cosas. Las escuelas sombrilla, después de que es pandemia y muchos hacen uso de este recurso, otra vez el gobierno se le hace un foco rojo y dice, ¿qué pasó aquí? A ver, si tú
voy a poner a Eva de ejemplo, ya que no quiero Eva. Si tú, Eva, me vienes a decir que tu pequeña estuvo estudiando en Estados Unidos porque me traes un certificado de Estados Unidos, ahora compruébame con tu pasaporte que estuviste viviendo en Estados Unidos. Entonces, revalidar las boletas de allá ya no es tan sencillo como nos era antes de pandemia. ¿Por qué? Porque se empezó a hacer como un caos, empezaron a haber muchos que lo hacían. ¿Y saben qué es lo que más nos afectó como comunidad? El mal uso de estos recursos. Realmente fue de las cosas que más nos afectaron, porque hubo gente que estuvo lucrando con este tipo de servicios y realmente no daban una educación, solamente estaban dando opciones para que personas tuvieran certificados, para que personas tuvieran boletas sin realmente confirmar que había una educación de por medio. Ahí estábamos con Libros Águila. Esas revalidaciones de boleta y todo, o sea, nosotros todavía las podemos seguir teniendo, que es lo que pasa, por ejemplo, currículums como Libros Águila, trabajan con esos sistemas, ellos les entregan también de por ahí. Entonces, digo, ellos, por ejemplo, dicen, bueno, está llevando un currículum, o sea, vamos, es un organismo que sí está entregando pequeñitos, les está entregando certificados, pues a pequeñitos que sí están siendo educados. Pero hubo gente que hizo mal uso y nada más se puso a dar opciones para, sin saber realmente que hay un proceso, o sea, sin saber si realmente están llevando un proceso de educación. Si nosotros nos ponemos a pensar como país, como sociedad, esto significaría un rezago educativo, o sea, estar nada más obteniendo boletas o certificados sin que realmente haya una educación. Entonces, ahorita obtener una revalidación que es diferente, ¿aún podemos tener las boletas de las escuelas sombrilla? Sí. Obtener una revalidación de ellos no está prohibido, no es imposible, pero sí es muy complicado actualmente porque ya están dentro de sus normas para revalidarte, te están pidiendo que compruebes que viviste en Estados Unidos el tiempo que tú dices que tu pequeño estudió allá. ¿Ok? Entonces, bueno, ahí vamos tomando ese punto ahí de, ¿podemos tener la boleta? Sí. ¿Nos sirve de algo? Sí. Por ejemplo, si llega, hablamos una vez, estuvimos en una de las reuniones de Zoom, hablamos sobre qué pasa si llega el DIF. ¿Esas boletas te pueden apoyar? Sí. Entonces, pues sí sirve como un comprobante de que están siendo educados, pero no tienen validez oficial en territorio mexicano. No si no las revalidamos. Si ustedes hacen todo el proceso, etcétera, y corren con suerte, hay una mínima posibilidad de que lo revaliden, pero es más complicado. Entonces, bueno, eso es en cuanto a las escuelas sombrillas. Ahorita retomo lo que pasa con los currículums que trabajan con ellos, porque también hay cosas ahí muy importantes que deben de saber y luego no las sabemos y de todas formas nos andamos dando de topes. Entonces, regresando a línea, ahorita ya no podemos aplicar ese programa. ¿Qué es lo que sigue? Se certifica, pero les digo, esto es hasta hoy. Las reglas pueden cambiar, más adelante nos pueden dar acceso, lo pueden llegar a regular, o sea, siempre hay que estar como viendo qué es lo nuevo, ¿no? O sea, qué va pasando. Hasta ahorita ya no tenemos acceso a ellos. Nuestra única forma de obtener certificado es a partir de cuando los pequeños cumplen 15 años. Y aquí también, así como hubo mal uso de los recursos con las escuelas sombrillas, también lo hubo con el INEA. Lamentablemente hubo con el INEA también mal uso de los recursos. Por ejemplo, por ahí en las redes sociales, en varios grupos de Facebook, pusieron ahí, por ahí había alguien que estaba ofreciendo su servicio, que era muy buena onda porque era asesor de INEA. De hecho, es una persona muy grosera y muy prepotente porque a nosotros también nos escribió que él quería dar cursos, se metía a los Zoom a decir que él daba cursos y que él así, que cobraba 800 pesos el certificado. Y ahí me decía, tú dime, ¿qué calificación le pongo? Yo se los pongo. No me tienen que presentar examen, no me tienen que presentar nada. Y yo le dije, no, o sea, perdón, pero no es así. Entonces, eso también se sucedió. Lamentablemente ese tipo de cosas también sucedió y esta persona que aparte es muy grosera, sí le dijimos, nosotros no estamos para eso. O sea, si nuestros pequeños
están haciendo homeschool y su proceso es presentar exámenes, van a presentar exámenes. Y para él decía, no, pero se pueden ahorrar todo ese proceso. O sea, nada más me pasas los documentos, yo soy asesor de INEA, o sea, él desde adentro de INEA estaba haciendo estos fraudes, soy asesor de INEA, lo doy de alta, tú dime, ¿qué calificación quieres que le ponga? ¿Quieres un 9? ¿Quieres un 8? ¿Quieres el 10? Se lo pongo y te doy el certificado de INEA. Entonces, esos malos usos, pues también activaron, hicieron ahí puntos rojos, focos rojos, que han hecho que se nos dificulte más nuestros procesos que teníamos. ¿Por qué? Pues por personas corruptas, por personas que han hecho malas cosas. Cuando nosotros como familias, por ejemplo, en mi caso, eh, no tengo problema con que mis hijos presenten examen, no tengo problema con que se tengan que preparar para ellos porque es parte de su proceso de certificar. Pero gente que se lo quiso saltar, gente que quería, pues entonces, pues ya tuvo que hacer más bien ellos hicieron el fraude y dijeron, no, y pues sí, rápido me da el certificado, ¿para qué ando haciendo los exámenes? ¿Para qué voy? Algunos que se toparon con que el proceso era complicado, pues se asustaban. Bueno, entonces también eso orilló a que ahorita tengamos pues puertas cerradas. Que entonces viene que a partir de los 15 años cumplidos certificamos primaria y secundaria juntos. Por ejemplo, hay pequeñitos que les va a durar la secundaria, pequeñitos homeschool, 4 años, no 3. Eso no es nuevo. Por ejemplo, mi hijo cumple años en diciembre. Yo sabía que mi hijo iba a poder ser, o sea, eso no es nuevo, me refiero a que eso era algo que tuvimos que contemplar cada uno de nosotros desde el momento que decidimos hacer homeschool. Pero bueno, se los voy a explicar por si a lo mejor no tenían como que eh, el todo junto, ¿no? O sea, el concepto juntos. Por ejemplo, mi hijo cumple años en diciembre. Ya dentro de lo que es un ciclo escolar, él es de los pequeños del salón, o sea que él entra para entrar a prepa, él entraría de 14 y cumple 15 años durante el primer periodo de prepa. Él, por ejemplo, yo desde siempre supe que su secundaria no iba a durar 3 años, iba a durar 4. ¿Por qué? Porque si él cumple 15 años en diciembre, yo no tengo certificado para ingresarlo en agosto, ¿ok? O sea, en agosto él tiene 14, no hay forma que yo lo inscriba a INEA para que él tenga su certificado. Entonces, él cumple 15 en diciembre mismo lo puedo inscribir a certificar secundaria. El proceso puede durar un aproximado, yo en promedio digo que como 4 meses trabajando constante, y entonces el siguiente ciclo ya puede entrar a prepa. ¿Esto qué quiere decir? Que él iba a hacer un año más de secundaria. Sí me estoy explicando ahí en esa parte de por qué hay pequeñitos que su secundaria, pequeñitos homeschool que a fuerza su secundaria les iba a durar o les va a durar 4 años por las fechas de nacimiento. ¿Qué pasa? Y esto me hablan muchísimo por teléfono, me mandan mensajes por WhatsApp, porque muchas familias, supongamos mi caso, llega a la edad en que mi hijo dice, quiero entrar a una preparatoria normal, y lo ingresan en agosto. Lo ingresan de 14 años y sin certificado. Aquí aguas con este punto porque de verdad es algo delicado y que a muchos les pasa. Llegan a la escuela y es que el certificado no, todavía no lo tengo, pero sí lo voy a tener. Y por ejemplo, me pasa que supongamos que mi hijo no los cumple hasta diciembre, los cumple en septiembre. Lo voy a tener en septiembre y creen que el certificado es así por magia y se da súper rápido. No, lleva su tiempo, no lo vas a tener en septiembre. Las prepas te llegan a dar prórroga hasta octubre para que tú entregues los certificados y ellos los metan en el sistema y los den de alta como alumno. Entonces, sí, en septiembre que cumple los 15, no, un certificado no se obtiene por arte de magia, tienes que presentar exámenes, tienes que entregar cosas, o sea, tienes que darlos de alta. Y muchos papás me hablan así, es que ya inscribí, ya pagué inscripción, ya hice uniformes, ya llevo colegiaturas y no tengo el certificado, ya me acaban de decir que no lo voy a tener tan rápido. Yo no, es que no era así de rápido. Si la escuela te permite ingresarlo en agosto, supongamos, y tú estás certificando en INEA en septiembre, octubre, hay algo que se llama sobreposición de grados. ¿Qué quiere decir esto? Que ante la SEP estás cursando 2 grados al mismo tiempo y eso es un fraude. Estás cursando primero de preparatoria y secundaria.
hay una sobreposición de grados y ese es fraude. No se puede hacer eso. La escuela no te lo va a aceptar. Entonces, digo, para que aquí ubiquen sus fechas de nacimiento de sus pequeños y ya mejor vayan pensando en que a algunos nos va a durar 3 años y a otros les va a durar 4 años la secundaria. En mi caso, no pasa nada que mi hijo se espere un año más porque para mí él va a entrar más maduro, va a entrar más certero no va a ser de los chicos, ahora va a ser de los grandes, ¿no? Aparte de que fue por días que era de los grandes, ¿no? O sea, en enero. Mi otra hija, por ejemplo, caso contrario, ella es del 13 de enero. Ella sin problema podría entrar a su grado escolar que le corresponde. En enero cumple 15, la puedo inscribir, hacemos el proceso de certificación y sin problema en agosto puede tener su certificado de secundaria. Entonces, a partir de que terminan los exámenes en INEA, se tardan aproximadamente un mes en darte el certificado. Entonces, ella sin problema puede entrar de la edad que le corresponde a su grado, pero mi otro hijo no hay forma, no hay manera de que él entre con su grado, él tiene que entrar uno después. Entonces, a mi hija le va a durar 3 años la secundaria, sí, pero a mi hijo le va a durar 4, ¿no? Y eso es algo que todos debemos de tener contemplado y pues saber que si nosotros queremos meterlos a una escuela y sin haber tenido el certificado del anterior, se hace una sobreposición de grados y eso es fraude. Entonces, aguas con eso, ¿va? Otra cosa importante, aquí me preguntaban en el chat, nada más denme un segundito. Lau, escondernos hasta que cumplan 15. Bueno, déjenme, voy desde un poquito más atrás. Libros Águila, voy para allá con Libros Águila. Así es, Nancy, lo ocuparon personas que ni eran homeschool. También les he comentado anteriormente que hay familias que hacemos homeschool y damos lo mejor que podemos con nuestros pequeños y ahí estamos, pero hay familias que dicen hacer homeschool y no hacen nada, o sea, realmente no les están dando una educación a los pequeños. Y pues lamentablemente, así como de fácil se les hace descuidarlos, así de fácil se les hizo obtener las cosas de manera fraudulenta y pues nos complicaron a todos los que estamos intentando hacerlo bien. Así que sí, Nancy, eso fue lo peor. Y pues personas que estaban dentro de Linea haciendo cosas que no era lo correcto, pues nos dejaron peor a todos nosotros. Laudi dice, ¿nos debemos esconder hasta que cumplan 15? Pues esconder como tal, no. Realmente, por ejemplo, en experiencia personal, yo jamás he negado que hacemos homeschool. De hecho, a todo el que me pregunta, yo le platico y le digo y así, o sea, yo no tengo problema porque cuando lo platico, no lo platico con miedo, lo platico con la certeza de que es algo correcto que estoy haciendo por mis hijos. Y jamás en la vida yo tengo problema con nadie, ni siquiera mi familia nos ha cuestionado, ni la familia de mi esposo, ni amigos, ni nadie de verdad nos ha cuestionado. Aquí yo he dado clases a bastantes niños que son escolarizados, pero a bastantes, o sea, cuando les digo bastantes, en verdad son muchos niños. Ya pude haber hecho una escuela, más que no me gustan las escuelas, ¿sabes? Que les he dado clases y todas las mamás saben que yo educo en casa y yo nunca he tenido problema con ello, o sea, nadie me ha venido a cuestionar, nadie me ha llevado al día. Entonces realmente como que escondernos no, más bien debemos de mantenernos firmes y con la convicción de que hicimos lo correcto hasta que tengan 15 años. Ese es un reto, porque hay veces que los queremos regresar, hay veces que dudamos que lo estemos haciendo bien, hay veces que sentimos que no lo estamos haciendo bien, hay veces que sentimos que ya, o sea, que de verdad no van a aprender nada. Entonces creo que el verdadero reto es mantenernos con la convicción hasta los 15 años de que tomamos la mejor decisión. Y no es tan sencillo, sí es un reto para nosotros, o sea, realmente lo es, porque al menos cuando dices, tengo el certificado de primaria, tu alma descansa. O sea, tú puedes sentir que vas a hacer secundaria y que lo quieres hacer, pero tu alma descansa, saber que tienes algo que te respalde, que tienes, que validaste algo. Y ahora ya no tenemos eso, ahora seguimos así, cayendo en vacío, y ahí, o sea, seguimos cayendo y cayendo y cayendo y cayendo otros 3 o 4 años más. Entonces, no es tanto escondernos, más bien es mantenernos en la convicción de que es hasta esa edad. Por ejemplo, los papás que van iniciando aún pueden retroceder y decir, no, o sea, no me voy a aguantar hasta los 15 años, con esta ansiedad no puedo, los regreso al sistema, tal vez perdieron un año, tal vez apenas van a iniciar, lo pueden hacer,
Pero, por ejemplo, yo ya llevo 13 años en esto, ya no los puedo regresar aunque quisiera. O sea, ahorita yo ya no puedo regresarlos. ¿Qué pasa si los quiero regresar? ¿Hay formas? Sí. Tienes que ir a la SEP. Hay formas, pero no quiere decir que sean fáciles. Tienes que ir a la SEP y pedir un examen de grado a tu pequeño y que ellos evalúen que tienen los conocimientos necesarios para darle ingreso al grado escolar que le corresponde. Pocas personas lo han logrado, o tal vez pocas personas lo han querido hacer, ¿no? Pero eso sí se puede hacer. ¿Por qué? Porque sería ilegal que se le prohíba la educación a un pequeñito. Otra cosa que a algunas familias les ha pasado, los quieren regresar y le toca, a la pequeñita le tocaba entrar a tercero de primaria y la escuela le dijo, la SEP le dijo, no, la quisiste tener afuera, ahora se va desde primero. Y ahí estaba la niña que tenía que ir en tercero, dando clases en primero, dice la mamá, era la asistente de la maestra, o sea, ni siquiera tomaba clases. Entonces, eso también llega a pasar, pero no nos pasa si nos aferramos a que sabemos nuestros derechos. Y el derecho es que le hagan un examen para que comprueben que tiene el conocimiento necesario para ingresar a tercero, ¿no? Por ejemplo, en este caso en este ejemplo que les pongo. Escuela Sombrilla, ok, voy ahorita para allá. INEA niega el acceso a la certificación a niños con altas capacidades, no. A ellos es otra cosa. Con ellos lo que se hace es pedir un adelanto de grados. O sea, se pide que ellos se comprueba, si tienes el comprobante de que es un niño con altas capacidades, se pide que se extienda una prórroga para que ellos puedan presentar exámenes antes y adelantar grados y no hay problema si tú respaldas con pruebas de que son niños con altas capacidades. Los pueden certificar antes y pueden hacer esto sin esperarse hasta los 15 años. De hecho, pueden certificar antes, pero tienes que pedir ahí eso ahí directamente en las oficinas. Y si tú llevas el comprobante de que tiene altas capacidades, no hay ningún problema. Dice, también les pasa eso de dudar si están haciendo bien o no, me siento solita, Lau. Yo creo que es el pan de cada día de las mamás que hacemos escuela en casa. Porque mira, Lau, hay días que todo está bonito, pero hay días que no, ni siquiera quieren tender su cama. Y hay días que ya no sabes cómo pedirles que tiendan su cama. Y hay días que dice, si no quieren tender su cama, no sabe dividir seguramente. Y si no quiere tender su cama, ¿cómo me va a entender? O sea, si no me entiende que tender su cama es bueno, ¿cómo me va a entender que debe de leer? ¿O cómo me va a entender la regla ortográfica de hoy? Entonces, no, créeme que si yo todavía, ahora en agosto tuve una crisis existencial, yo decía, ay, yo escribí, ahora cómo hacer. Y bueno, o sea, creo que ya es como normal tenerlas. Y ya digo, bueno, ya tuve mi crisis de este año o de este mes, depende de cada cuánto te den, de esta semana o del día de hoy. Y ya, a lo que sigue, porque no, o sea, yo siempre digo, bueno, sí, ya estuvo muy padre mi crisis y todo, pero ya no los puedo regresar. Entonces, pues dale, a tender la cama porque no hay de otra. Dice, debes recogerla en tu módulo antes del 14 de marzo. Que no se te olvide. Carla abre su micrófono. Dice, sí, a mí me pasa últimamente, siento que no lo estoy haciendo bien. Yo creo que vamos a hacer un Zoom para chillar, ¿va? Yo digo que sí, porque luego se hace falta. O sea, de verdad, me hubieran visto en agosto, aquí está Edna. Edna es quien hace que todo se vea bonito en Recursos Homeschool, pero nunca quiere saludar. Y algunas de ustedes la conocen en persona. Y ella estaba nada, me veía con cara de, ay, bueno, qué esperanza, me dice luego, qué esperanza tengo yo si tú todavía chillas. Y yo, ay, pues sí, es que también se vale. Tania dice que también está bien, ahorita sacamos Sí, los hay clips. que hacer uno de compartir a lo mejor historias y así nos damos como ánimo. Ajá, Decir que sí, sí hay luz al final del camino. sí. Ok, sí, de que ya, así, ¿cómo lograste salir de esa? ¿No? Pues, así, ¿cómo lograste que tendiera la cama? No, no lo logré, ahora se duerme en el sillón. Ah, bueno, no sé, una cosa así, sí estaría Ándale, bien. Dice, ¿crees que por motivos de salud se puede certificar 10-14? Sí, motivos que respalden que el pequeño no puede, pueden ser motivos físicos o psicológicos, bullying, ansiedad, alguna situación estilo Asperger que no puede convivir con personas, que avalen o que respalden que el pequeño no puede estar en sistema escolarizado, si se permite el acceso. Dice, explico, mi hijo es asmático y pues el sistema de acceso con faltas sobre problemas.
Así es, sí, sí, problemas de salud, sí, problemas, cardíacos, toda esa parte sí se puede. ¿Dónde es un comprobante oficial de altas capacidades? Mira, cada municipio, cada estado tiene sus propios organismos, pero puedes empezar guiándote por el DIF. Ellos te pueden ir dirigiendo hacia dónde puedes obtenerlo porque tiene que ser de una institución de gobierno. Entonces, muchos ahí los dan, pero te pueden ellos ir guiando que sí y que no aceptan como oficial. Estás leyendo mis pensamientos, Isabel. Sí, es que sí, ya ya sabes, es un para chillar. Bueno, ya por votación, el siguiente yo ya tenía otro tema, pero lo haremos para chillar a gusto. Sí, le vamos a poner son para llorar a gusto. Y en vez de traer café, vamos a traer pañuelos. Me siento impotente, pero tampoco lo quiero regresar a la escuela. Y mi niño pequeño, que ya va a cumplir 3, digo, no, no va a pisar el colegio, pues digo, le estoy robando experiencias. Sí, no, Isabel, porque así como generas experiencias en la escuela, también las generas haciendo homeschool. Entonces, todo en la vida, esa es como mi premisa para vivir, todo tiene sus propias batallas. Tú decides cuáles pelear. Peleas las que a las que se van a dar en la escuela, que si el bullying, que si la baja calidad, lo que sea que tú le veas como malo, o peleas las de hacer homeschool, como las de llorar que decimos, las de sentir todo en contra, toda esa parte. Entonces, también aquí haciendo homeschool, créeme que se generan experiencias muy bonitas, sobre todo mucho en familia. Y les puedo asegurar que un adolescente homeschool es muy diferente a un pequeñito que ha sido escolarizado. Su adolescencia la viven de una forma muy, muy diferente. Y por ejemplo, a mí me lo mencionan y me lo refieren mucho los maestros de deportes de mis hijos o de las clases que van externos, se sorprenden de ver cuán diferente viven ellos su adolescencia. Entonces también se generan cosas padres haciendo homeschool. Sí, el Zoom de chismecito para llorar juntas, story time de los miedos del homeschool, sí. Ahí entre a ver el ABC del homeschool, ahí les van a dar algunos sobre mitos que también son miedos. Grupo de WhatsApp para desahogarnos, ahí hay uno, Rosario, ahorita al final les vamos a dejar los grupos de WhatsApp. Ah, si voy al DIF no nos van a preguntar si va a la escuela o no. Sí, sí te van a preguntar. Les voy a contar ahí algo que pasó cuando estábamos haciendo el Zoom, donde me preguntaban mucho sobre el DIF y yo les decía qué procede cuando tú vas al DIF, lo voy a retomar súper rápido. Cuando alguien te denuncia delante del DIF, ellos tienen que ir a corroborar que tu pequeño esté recibiendo educación. Entonces, hay de dos, de eso ya depende de ti y tu labia que tengas para convencer. Entonces, les puedes mostrar todo, en el DIF llevas toda la evidencia de que lo que está haciendo, a qué está inscrito, las libretas, todo lo que puedas para demostrar que está siendo educado. A ellos les hacen un análisis psicológico y a ti también, a ti te pasan con un abogado y bueno, de ahí sacan deducciones, etcétera, y le hacen un pequeño un análisis de conocimientos, un pequeño examen a tu pequeño para ver que sí sabe, pues. Entonces, si todo eso concuerda, no pasa mayor problema. Si algo de ahí sale raro, o sea, que tu pequeño diga, no, si mi mamá ni me da un libro, no sé, algo raro, algo que le suene raro, te hacen la sugerencia de meterlo a la escuela, no te quitan a los pequeños, te hacen la sugerencia de que tienes que ingresarlo al sistema escolar porque no pudiste comprobar que tenía los conocimientos necesarios como para ver que sí está siendo educado. Versus hay familias que hasta el DIF los felicita por la buena labor que están haciendo en su educación. Entonces eso ya depende de ti y la convicción con la que hables. Yo, por ejemplo, yo llevo a mis hijos al psicólogo ayer. Nada más porque dije, ay, va a ser adolescente, hay que llevarlo al psicólogo. Nada más para ver con qué lo traumé. A ver si no llevarlo a la escuela no lo traumó. Y yo sí dije que no iban a la escuela y me di cuenta en ese momento cuando me volteé a ver la psicóloga con cara de, ¿qué me acabas de decir? Y yo, ay, ellos, bueno, pero ya tuve que seguir, no, pero porque estudian así, etcétera, y bueno, es que ellos han ganado estos campeonatos y han hecho esto, entonces ahí se desarrolla. Ah, ok, y yo en lo personal, yo voy y vengo y entro y salgo del DIF y no tengo mayor problema porque saben que mis 3 hijos no van a la escuela. Entonces, no, tú no vayas a preguntar tanto nada más ve a preguntar dirección, así de, oiga, tengo un pequeñito que son altas capacidades, y necesito saber en qué institución gubernamental me pueden expedir el certificado para pedir una dispensa de edad y pueda presentar sus exámenes antes, etcétera. No, que por qué no va a la escuela, porque es de altas capacidades, precisamente por eso quiero que me den la dispensa de edad.
Dice, duda, en nuestro caso tuvimos problemas para sacar pasaporte porque Relaciones Exteriores solo acepta documentos de la SEP para identificar a los pequeños. Nos decían que con la inscripción a línea era suficiente. Ahora nos tendremos que esperar. Sí. Algo que yo siempre les recomiendo cuando van a empezar a hacer homeschool, saquen el pasaporte. Esa es su identificación oficial de los pequeños. Si le pueden preguntar a quien sea que me haya preguntado y me haya dicho que quería hacer homeschool, les digo, saca tu pasaporte. Pasaporte se saca con carta pediátrica antes de los 7 años. Una vez cumplido los 7 años, tiene que ser con un oficio de la SEP. Pero hay algo que se llama un documento de identidad ciudadana, que también se expide en el municipio. Entonces también puedes ir a sacarla y con eso es suficiente para tramitar el pasaporte. Lo que es más común es que sea la SEP y yo no me voy a las oficinas, yo no me iría a las oficinas de Relaciones Exteriores que están chiquitas, así en los municipios, sino te vas a la grande, porque a veces en las chiquitas la gente no está suficientemente capacitada para saber que eso es válido. Y en las grandes, sí, ahí están más capacitadas las personas y ellos sí te reciben esos documentos sin problema. Entonces, esa, la expresión bueno, un documento que te explica su ciudadanía, la pides en tu municipio. Dice, me siento impotente, pero tampoco lo quiero regresar a la escuela. Y mi niño pequeño que lleva a cumplir 3, digo, esa ya la leí. No me los echaré encima. Bueno, nada más pide así como que te asesoren. O sea, tú nada más quieres esa parte. En Tecámac lo lleva así. Sí, en todos lo debe de haber. Dígale que quieren una carta de identificación ciudadana y ya, ahí lo avalan. Eso es para sacar pasaporte, ¿vale? Entonces, si pueden hacerlo, sáquenlo porque es el documento oficial que tenemos de identificar a nuestros pequeños. Entonces, si pueden, ¿no? Y si no, pues tampoco pasa nada, ¿no? Ahí ya les digo, nada, pregúnteles a su mamá, le va a decir que sí. Ya, ¿qué más identificación quieren? No, pero sí, esa puede ser, ¿va? ¿Qué pasa? Ahora vamos con los currículums que trabajan con Escuela Sombrilla. Los currículums que trabajan con Escuela Sombrilla, igual lo mismo. Tú puedes darte de alta o inscribirte a la Escuela Sombrilla tú solo, tú sola, o lo puedes hacer por medio de estos currículums que te dan este servicio. Es decir, te dan todo tu mapa curricular de cada grado escolar, lo llenas, lo completas, mandas evidencias, etcétera, y ellos te dan un certificado que tramitaron en la Escuela Sombrilla. Eso mismo lo puedes hacer tú con o sin este currículum, lo puedes hacer con la Escuela Sombrilla directamente. ¿Qué pasa aquí en esta parte? Supongamos que tú compraste el currículum de quinto y sexto, y esto les pasa mucho a las familias. No sé por qué no les dan la información completa. Cuando tú compraste el currículum quinto y sexto año, tienes la boleta, por así decirlo, de quinto y sexto año. La boleta no es lo mismo que el certificado. Y cuando van a pedir el certificado oficial, te dicen que estás incompleto, no tienes todas las boletas, no tienes todos los grados escolares. Y muchas familias, hasta después de 6 años de haber comprado la certificación Sombrilla, se dan cuenta que no fue tan fácil obtener el certificado y lo que hacían era mejor tramitarlo en línea porque era más rápido. Entonces, por ejemplo, si no tienes boleta de primero y segundo de secundaria y tienes nada más el certificado Sombrilla de tercero, no es suficiente, no es lo mismo la boleta que el certificado y para emitir el certificado te piden todos los grados anteriores. Entonces, ¿te puede servir de respaldo? Sí. Puedes tener ahí tu boleta que diga que estás recibiendo educación. Sí. ¿Te sirve? Sí. ¿Es necesario? No. ¿Te da seguridad? Sí. Pero no es lo mismo tener eso que tener el certificado de estudio, ¿vale? ¿Sí se entendió ahí en esa parte? Ahí esa decisión de cada quien, si lo quiere tener o no. Yo en lo personal, yo nunca los he dado alta en Escuela Sombrilla porque, bueno, la inscripción es accesible en comparación a una escuela privada, ¿no? O sea, sí es accesible y si lo divides en todo el año, está súper bien. Pero yo dije, ay, no, lo que voy a gastar en pagar ahí, porque es en dólares, porque te cobran pues, la inscripción anual, pues no dije, lo compro de materiales. Entonces yo fue lo que hice y nunca los he inscrito a Escuela Sombrilla.
pero eso ya es decisión de cada quien. Hay quienes se sienten tranquilos. Educación.net es lo mismo. Todos, no hay currículum, todos los que trabajan con la escuela sombrilla es así. Ahora, si tú estás con ellos desde primero de primaria hasta sexto, es más fácil que ellos te dan tus boletas y es más fácil que ellos te tramiten el certificado. Porque sí, tengo varios papás que me han hablado que como no tienen todas las boletas, el mismo currículum no les da el certificado porque les dicen, no, pues no te lo puedo tramitar porque no tenemos todas las boletas. Y así de, avísame antes. A ver, dice, ¿puedes repetir cómo será el documento? ¿Dónde sacarlo? Sí, es una, déjenme aquí lo tengo anotado, denme un segundito, ahorita lo busco, para no mentirles. Entonces, bueno, así es como, acá está. Así es como se va, como ha ido lo de línea. Dice, la verdad es que los niños tampoco están aprovechando lo poco que están enseñando en el sistema escolarizado. Después del COVID, ahora los mandan a casa cada rato porque obviamente se contagian varias veces de gripa, incluso solo por un estornudo o tos, aunque sea por alergia. Así que de igual forma, los niños no están aprendiendo como se supone que deberían y además de eso, ahora ponen más trabas si uno quiere educar en casa. Sí, totalmente de acuerdo con eso. Sí, Luisa, que te vaya muy bien. No, de qué. Entonces, bueno, hasta aquí, ¿alguien tiene duda? Que lo ponga en el chat mientras busco cómo se llama la constancia. Es constancia de identidad ciudadana, así se llama, ¿vale? Constancia de identidad ciudadana en el municipio. No sé bien en qué oficina sea, pero ahí preguntan y esa la pueden tramitar y esa sirve. Y váyanse a una de Secretaría de Relaciones Exteriores grande, ¿va? No se vayan a las locales Muchas para que sea gracias. más fácil. No, de que alguien más tiene alguna duda y en el chat, por ejemplo, les voy a poner otro caso, no sé si aquí hay alguien similar. Mi hija, la mediana, ahí ya estoy sufriendo. Ella desde pequeña ha bailado, baila ballet. Y la idea es que si hay cosas que nos piden que estén inscritos en la escuela, por ejemplo, ella quiere hacer en que esté inscrita, nos piden la constancia de estudios. Anteriormente se inscribían en el INEA y ya con esa constancia era suficiente. De hecho, la mayor parte de esos pequeñitos, pues como entrenan muchas horas al día, pues no van a la escuela, o sea, ellos reciben educación en casa, tanto artistas como deportistas. Por eso hasta hace una semana todavía se permitía el ingreso a estos pequeñitos, porque son de alto rendimiento. Muchas horas del día la dedican a entrenar, a ensayar. Y yo no voy a tener eso con ella. Entonces, ahora que ella quiere hacer examen, pues estamos en un dilema. ¿Yo qué voy a hacer? Pues voy a esperarme. Ella acaba de cumplir los 10. De por sí yo iba a esperar hasta el otro año para que hiciera examen en la escuela de danza, pero voy a ver si en este tiempo cambian las reglas o si se permite su ingreso. Y si no, a lo mejor gestionar con INEA que la permitan ingresar. Y si no, yo de forma personal, yo y sé de forma personal y cómo nos dirigimos con nuestra familia, descansamos en la parte de que ella va a tener lo que, o sea, se le va a dar en la vida lo que deba de tener. Si no, si eso no se da, es porque no iba por ahí y estamos tranquilos con eso porque para nosotros el homeschool fue la decisión correcta para ella, para nosotros, para mis hijos. Entonces, hasta ahí me quedaría, ¿no? Digo, en el peor de los casos, donde ella no pudiera ingresar porque no tuvo el certificado. Lau, claro, Lau, tú dices, dice, más dudas, pero le voy a las dudas. En general, si estamos en una escuela sombrilla, lo ideal es pagar nuestra certificación anual para tener derecho a la boleta y al final podamos revalidar. Sí, solo si tienes todos los grados escolares te va a funcionar. Si no tienes todos los grados escolares con tu boleta, no te van a dar el certificado. Dice, entonces a los 15 se certifica primaria y secundaria juntas o es cada una parte. Ahí ya se hacen juntas. Bueno, ya también depende de qué nos digan en ese momento, pero ya no es tan largo el proceso. O sea, por ejemplo, hay primarias, te lo hacen ya es muy cortito, ya es como algo muy general, porque al final si compruebas con lo que los conocimientos de secundaria, pues ya abarcan a los de primaria.
pero ya es más rápido, ahí ya es más rápido. ¿Alguna otra duda? ¿No? ¿Todo bien? Dígame si a alguien le impactó, o sea, que ahora no podamos a tener como certificado. ¿Hay alguien que se sienta angustiada por eso? Pues yo ya apenas justamente a finales del año pasado había buscado el contacto de Linea para ya ver lo de la certificación de la primaria y fue cuando me topé con esto, con la novedad de que ya, o sea, porque ahí en su anuncio tenían que de 10 a 14, entonces yo pregunté específicamente por ese grupo y es cuando me dice el asesor de Linea que ya no, que es hasta después de los 15 años. Sí, Entonces, sí fue así como que nos sacó de onda porque pues ya teníamos como pensado un modo y pues sí nos sacó de onda, pero pues también dijimos, bueno, no pasa nada, pues se continúa, ¿no? O sea, se continúa y pues a esperar a los 15 años, pues ya que podemos hacer, no es como que podamos ya ahora cambiar ya no los las podemos reglas, regresar. pues ya ni modo, a esperar a los 15 años, lo que sí pues es como que me abrumaba un poco esa parte de que eh, pues para ellos, creo que más bien se ve afectado en este caso, bueno, mi hijo, porque él ya se había hecho como una idea y de pronto decirle, no, sabes que ya no, ahora vas a tener que hacer las dos cosas juntas o casi, casi juntas, pues como que los agobia un poco. Bueno, en este caso a él sí lo agobia y fue así como, no voy a poder, con las dos cosas no voy a poder, o sea, no es lo que es casi no es lo mismo que me habías dicho que la primaria y ahora tengo que hacer también secundaria y todo junto y como mamá no es mucho, ¿no? O sea, claro que ya después yo le expliqué, no, pues nos vamos por partes, primero certificamos la primaria y ya después secundaria. Y yo le dije, ni te vas a dar cuenta de que te estoy metiendo temas de secundaria finalmente, no te vas a dar cuenta, no lo vas a sentir tanto. Y ya cuando empecemos a ver secundaria, te vas a dar cuenta que hay muchas cosas pues que ya sabes, no se te va a hacer tan pesado. Pero de principio, pues él pues como que se estresó, que hacer todo junto, pero pues creo que eso es cuestión como que de uno mediarles y decirles, no, a ver, pues vámonos por partes, aunque ellos no se vayan por partes o que no tengamos el mismo tiempo, pues nosotros acomodarnos y pues yo lo que pienso también es como, pues esa es la ventaja de educar en casa, ¿no? Que uno se adapta a las capacidades de cada uno de sus hijos y si dices, pues tal vez presionar con la prisa o con mucha información no va a funcionar, pues te la llevas tranquilo, no importa que hasta los 16 tengas ya el certificado de todo, ¿no? O sea, bueno, yo pienso así, mi sobrino, él ya certificó su secundaria y yo vi que pues se la llevó bien. Él ya tenía los 15 años cumplidos cuando lo empezó a certificar y pues vi que lo logró bien. O sea, a lo mejor se estresaba un poco, pero finalmente lo logró y lo hizo bastante bien. Entonces, ¿cómo que es eso? Es cómo les vas enseñando a ellos mismos a regular su estudio, ¿no? O sea, como Sí, que ellos vean que no es tan agobiante siempre y cuando lo vayan comprendiendo. sí. Y creo que es normal que a ellos les cause esa incertidumbre, porque dicen, ¿qué? Si de por sí va a hacer muchos exámenes, ahora va a ser el doble o cómo. O sea, sí Ajá. les causa incertidumbre, porque aparte no es algo que enfrenten constantemente en su día a día. Les voy a decir algo, por ejemplo, casi todos los pequeñitos que a los que he apoyado a certificarse reprueban el primer examen, porque no es algo que estén acostumbrados, no es por falta de conocimiento, es porque pues, les dio nervios, porque no sabían cómo usar la computadora, porque no están acostumbrados a los exámenes. Entonces yo siempre digo a los papás, va a reprobar probablemente, pero no es por él, es porque no es un ambiente que esté acostumbrado, no pasa nada. Y realmente ni nada, no pasaba nada, o sea, no se quedaba pues, ahí, reprobó una vez y pasó hasta la cuarta, no, no pasa nada, si a la cuarta pasaste esa calificación se queda, lo demás nunca existió. Entonces, es algo diferente a lo que ahorita ellos están acostumbrados a hacer. Dice aquí alguien, dice, yo tengo una duda. Me comentaba una mamá que solo iba a la SEP y les comentó que por X motivo no puede escolarizar. También harán trabas, se harán trabas ahí. Sí,
No, no tanto como, bueno, sí te la hacen cansado, o sea, te la hacen cansado como para que solamente el que estaba convencido se mantenga, o sea, y los demás desisten muy rápido, o sea, la primera es así de año, bueno, ya no, o sea, bye, o ay, hasta los 15 no, gracias, ya se regresa a la escuela, o sea, cositas así, creo que es como su técnica que hay. A mí me impactó Lau, sí, yo sé que sí. A mí, por ejemplo, yo estoy impactada porque no sé qué va a pasar con mi hija, ¿no? Y digo, bueno, pero pues a ver si que Dios sabe. Dice Eva, no olvidemos que este año cambiamos de gobierno y con algo de suerte volverán a cambiar las cosas el próximo año. Así es, o sea, todo también va cambiando. No es que no existe el programa, es que restringieron el acceso. Entonces, tal vez después se vaya dando una soltura, se vaya permitiendo más ingresos, saquen un programa específico, no lo sé. Las cosas pueden ir cambiando. De verdad que a nosotros nos cambiaron de un día para el otro. O sea, en cuestión de semanas ya no había INEA, en cuestión de semanas no habían SEDEX. Por ejemplo, en SEDEX yo mandé los papeles de un pequeñito así hoy en la noche y a las 11 de la noche cerraron SEDEX. O sea, ni siquiera fue en horario laboral. A las 11 de la noche quitaron el programa y ya no alcanzó a ingresar él porque le faltó una foto. Entonces, si hubiera ingresado antes de las 11 de la noche la foto, se hubiera podido. Entonces, son así, de repente cambia. Eh, Isabel, yo de por sí ya me sentía angustiada así, Isabel. Vea, aquí pues decía que el mayor reto que tenemos ahora es mantenernos firmes y con la convicción hasta los 15 años. Ya de ahí ya no, pero de ahí hasta los 15 años es esa convicción. Dice, tus clases, Marichuy. ¿De qué te refieres, Marichuy? Ya, ahí ya no entendí. Dice, ok, gracias. ¿A qué te refieres con tus clases, Marichuy? ¿Que si doy clases? Gracias por resolver mi duda porque yo conozco familias que me han dicho, tú solo certificas sexto de primaria en LAM y ya con eso te hacen revalidación y pues ahorita será la realidad. Sí, no. Digo, tú pregúntale a ellos, pero de verdad que he atendido a muchas familias que están en esa situación y no, no hay revalidación. Terminan certificando con INEA. No puede, no hay certificado sin toda o sea, todos los comprobantes y la de sexto grado no es suficiente. Dice, además una amiga se está animando a educar en casa y me siento responsable. La chócalas, no te imaginas con cuántas personas me siento responsable. Sí, tú no lo obligaste. Yo digo, bueno, a mí me funcionó, yo les compartí mi experiencia, pero cada quien decidió. Entonces ahora nada más cuando se sienta agobiada, anímala. Así que puñito, porque no te imaginas también por cuántas personas me siento ganas de animarlas constantemente. Isabel, tú me das mucha seguridad. Gracias, Isabel. Vamos a hacer más, ya más seguido. Dice Adriana, sí es angustiada, pero creo que se debe más a sentirme insegura por más tiempo en el que cumple la edad requerida. Sí, así es. Es que, o sea, son años de estar luchando contra el sistema, de la incertidumbre, o sea, yo lo entiendo y es totalmente normal. Entonces hay que tomarnos todos una terapia de control de emociones y yo creo que así llegamos a los 15 años. Dice, es cierto, los niños aprenden más de algunos temas, sí. Mi hija en 2 meses cumple 10 y ya no se había hecho la idea de certificar INEA y no sé cómo lo vaya a tomar todo este cambio. Sí, digo, hay que pues decírselos también a ellos. Yo hablo mucho que el homeschool es una responsabilidad de nosotros como papás, pero también de ellos y todas las oportunidades y las cosas buenas que brinda el homeschool. Y después tendrá oportunidad de otras. Finalmente no están acostumbrados a hacer examen, no, pero de verdad que aunque el primero lo reprueban, después ellos se tranquilizan, a veces solo son los nervios. Entonces, no es algo que estén acostumbrados, pero lo logran porque van bien preparados. ¿Cuántas veces se puede hacer exámenes para certificar? Si te refieres a cuando reprueban, es hasta que lo aprueban, no hay límite. Ya somos muchos impactados, sí, Marichuy. Luz dice, la experiencia más cercana que he tenido a la educación en casa fue en la pandemia. Mis 2 hijos de primaria nunca tuvieron clases en línea. La maestra solo nos mandaba los temas y las tareas a realizar y uno determinaba un día para entregarlas. Fue una experiencia muy agradable para nosotros como familia. Y al regresar a la escuela, mis hijos estaban más adentrados que los demás niños y se aburren en clase porque las maestras están repitiendo los temas que se supone ya se habían visto en casa por causa de los niños atrasados, claro. Quiero desescolarizar a mis hijos y por eso entré a este grupo. La verdad, sé muy poco del tema. Claro que tengo miedos y muchas dudas, pero estoy totalmente convencida de que este es el mejor camino.
Si tú estás convencida, ya, solamente requieres convicción, avanzar, va a haber muchas cosas en el camino, pero la convicción te va a permitir llegar a la meta. Y pareciera escandaloso, pero realmente no. Por ejemplo, para mí, el homeschool se me hace excelente en la secundaria, porque es una etapa tan delicada. Muchos creemos que son las experiencias, pero en verdad nuestras temporadas de experiencias no son las mismas que las de ellos ahorita. Ahorita es muy intenso ese ambiente. Yo que apoyo a chicos escolarizados, de verdad que dije, no, o sea, perdónenme, pero no les voy a preguntar si quieren ir a la secundaria. O sea, ahorita no. Ya en la prepa vemos, está muy complicado ahorita el ambiente. Dice, por eso les recuerden, el ABC del homeschool, véanlo de verdad. A quien me decía que está considerándolo, vea el ABC del homeschool, ahí viene así paso por paso. Es más, vienen hasta los mitos, vienen las leyes, viene lo que tu familia te va a decir y cómo tratarlo también con tu familia extendida. Tengo una niña de 4 años, yo tengo la custodia, sin embargo, en el proceso legal de pensión, el papá pone de excusa que yo no la mando a la escuela y que no estoy haciendo lo mejor. Eso me estresa constantemente, igual me impacta la noticia. Ok, esto sí, igual y si pueden planear no divorciarse hasta que tengan 15 años los hijos, también estaría bueno, porque sí llega a ser un tema controversial en los divorcios, pero si tu abogado sabe sobre el tema, no hay mayor problema. Entonces, cuando llega a haber un divorcio, lo mejor es que tengan un abogado bien asesorado en el tema y no hay mayor problema con ello. De hecho, se le pide también responsabilidad compartida en su educación y que ambos, o sea, deben de inferir en ello. Si yo te apoyo y te apoyaré siempre, gracias, Lau. Dice, ajá, preguntaba que si das clases por algún medio. Me preguntaba por qué he notado a mi hija cuando le doy un respiro con alguien más para que algún tema mate español o lo que aplique. Ella regresa con más confianza y mejor actitud conmigo y me doy un respiro, yo doy de paso. Eso es muy cierto, lo que dice Marichuy es muy cierto, que a veces cuando los pequeños tienen un respiro con alguien más, sí es bueno. Yo también con mis hijos lo noto. O sea, en algunas clases, etcétera, ellos tienen un respiro, se comprometen, agarran una dinámica. Y sí, Marichuy, ahorita todas, bueno, las que tengo son presenciales, pero por ahí vamos a tener noticias en Recursos Homeschool eh, al respecto, porque sí es muy bueno. Ok, les van a poner ahí en el chat el link, ¿vale? Para que lo puedan tener. Gracias por la información de punto a las salidas, ok, Área Metropolitana, sí. Más videos de estos temas, necesito escuchar acerca de todo. Lau, el siguiente ya dijimos que es un para chillar. Ahí. No, estamos planeándolo cada 15 días. Ahorita les voy a explicar. Sí, Marichu, y tú estás al pendiente de las redes. Vas a ver que van a venir cosas muy buenas. Bueno, yo creo que ya disipamos todas las dudas respecto al tema. Creo que ya quedó claro. Creo que algunos no vamos a dormir hoy. Creo que pues ya otros no tenemos opción. Ya otros diremos, bueno, la vida se nos irá acomodando, a ver qué pasa. Ahí nos estaremos contando. Habrá quien diga, no, mejor si regresamos, todo es válido. Nosotros como Recursos Homeschool siempre planteamos que nosotros no atacamos a las familias que educan, que llevan a la escuela o que están en el sistema escolarizado. Cada quien tiene su forma y a cada quien le funciona y está bien. A nosotros nos funciona el homeschool tanto como a muchas otras familias les funciona la escuela, porque conozco familias muy comprometidas en la escuela y que lo están haciendo bien. Entonces, nosotros apoyamos como a todas las partes de las familias y respetamos toda la sinergia que cada quien pueda tener, pues porque aquí no hay algo determinado, ¿no? Lo que les decía al inicio, nada está escrito y todos marcamos nuestro propio camino, pero a veces caminar juntos o ver la experiencia de alguien más nos ayuda y nos motiva. Entonces creo que este es un tema, sí es complicado, a mí también me impactó, con todo y que ya llevo muchos años, con todo y que estoy convencida de que iban a hacer la secundaria también en casa, aún así me impactó, aún así fue así de, no, yo sí quería certificar. A mis hijos también les impactó, pues, así de, ¿cómo no voy a tener la primaria? Pero bueno, realmente recordemos, todos nosotros estuvimos formados en un sistema escolar y no porque nos pongamos un año sin hacer nada ya nos desescolarizamos. No, yo creo que hasta nuestra segunda o tercera generación haciendo homeschool podríamos decir que están totalmente desescolarizados, porque no es tan fácil quitarnos de encima las creencias, por eso tenemos hoy temor. Vean el ABC del homeschool, hablamos sobre las creencias limitantes y cómo esto influye en nuestra perspectiva del homeschool. Entonces, de verdad, véanlo porque eso también les va a ampliar el panorama para recibir esta información.
Ahí les dejamos el link